Entonces, a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos los siguientes puntos. So through the verses that we're going to study this morning, I want us to see the following points. ¿Por qué Santiago nos llama a ser pacientes? Why James calls us to be patient, Cómo la resurrección de Jesús nos ayuda en la paciencia o a ser pacientes. and how the resurrection helps us, the resurrection of Jesus helps us to be patient. Y por qué la paciencia nos ayuda para poder ver la obra de Dios en nuestras vidas. And how patience helps us to see the work of God in our lives. Entonces, si estás ahí, Santiago capítulo 5, versículos del 7 y 8, acompáñame por favor a darles lectura. He's going to read James 5, 7 through 8. I'll let those with English Bibles follow along. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también ustedes paciencia y afirmar sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vivimos en un mundo en el que todo está diseñado para que la atención que recibimos o el obtener lo que deseamos sea cada vez más rápido. We live in a world where the tension for waiting for what we want to receive every time is quicker. It's less time. Si queremos ver una película, If we want to watch a movie, basta con encender la televisión all you have to do is turn on the TV. para tener todo un catálogo de películas I have a whole catalog of movies del pasado, from the past de la época actual, and right now, pero todo un catálogo de películas sin necesidad de salir de la casa. but a whole catalog of movies without having to leave your house. ¿A cuántos les tocó todavía ir a Blockbuster a rentar una How película? many of you were still in the time where there was Blockbuster and you had to go rent a movie? Ahora resulta que todos son de Netflix para acá. It seems that now everyone's Netflix and beyond. Recuerdo que cuando tenía como 10, 12 años íbamos justamente a Blockbuster y tardábamos horas en escoger 2 o 3 películas para ver el fin de semana. I remember when I was 10 years old, we'd go to Blockbuster and we'd spend several hours there looking for 2 or 3 movies to watch that Y weekend. si se te olvidaba o por alguna razón no podías regresarlas cuando tenías que regresar las películas, tenías que pagar una multa. And if you forgot to turn them in or you couldn't turn them in, then you had to pay a fee. Pero ahora ya no. But not anymore. Prendes la tele, All you do is turn on the se TV, despliega una cantidad impresionante de películas, and an impressive number of movies is right there. hasta con recomendaciones de lo que has visto o series o películas similares a las que has visto en el pasado. Even with recommendations based on the other movies that you've watched. Si necesitas un libro, If you, si necesitas un libro, if you need a book, comida para tu mascota, food for your pet, una herramienta, a tool, cualquier otra cosa, anything, no tenemos que esperar mucho para que estén en la puerta de nuestra casa. we don't have to wait very long for it to come to the door of our home. Y si por alguna razón el paquete se llega a retrasar un poco más de lo que estaba presupuestado que llegara, And if the package comes later than what it should have, comenzamos a ponernos todos ansiosos, we get all anxious a revisar cada 5 minutos dónde está nuestro paquete. and we can track it where our package is. Y es que nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema en el que ser pacientes se ve más como una idea aburrida y resignada We've become accustomed to a system in which waiting for things to happen becomes boring, que a una virtud que debe ser cultivada en cada uno de nosotros. Patience is a virtue that should be cultivated in each one of us. Y el problema con esto, And the problem with this, ojo, attention,
El problema con esto The problem with es this que en lo espiritual is that the spiritual, pretendemos que las cosas funcionen de la misma manera. in the spiritual realm, we want things to happen in the same way. Muchas veces pretendemos que meses de desinterés y de apatía espiritual se aviven con asistir un par de horas a la iglesia en domingo. We want things, if we've been apathetic in our walk with Christ for months, we want right away, after coming one Sunday again to church, that we would be revived once again. O que nuestro carácter sea transformado simplemente por el deseo de cambiar y con una sola oración. And that our character would be transformed just because we want it to be transformed and with just one prayer. Porque nos hemos acostumbrado a que todo sea en un tronar de dedos. Because we've become accustomed that everything would be at the snap of a finger. Señor, ya no quiero ser dominado por la ira. Lord, I do not want to be dominated by anger anymore. Ayúdame. Help me. Y a la primera cosa que se nos presenta y reventamos en ira, decimos, Señor, es que oré para que me cambiaras esto y como que no funciona, entonces, no, yo creo que esto no sirve. And the first time, and then comes in a circumstance where we act in anger and we say, Lord, I asked you to help me and you didn't. Why doesn't this work? I don't think you are listening. Como si una sola oración As if just one prayer fuera un clic were a click que nos garantiza que lo que pedimos va a llegar al instante. that would guarantee that what we are asking for will come in an instant. Pero sabes, la realidad es que a diferencia del sistema del mundo, The reality is that on the contrary to the system of the world, el proceso de transformación de Dios en nuestras vidas the process of transformation that God does in our lives es un proceso continuo, is a continuous process, profundo deep, y con un propósito. and with a purpose. Y no porque Dios no tenga la capacidad de actuar de manera rápida, And not because God is not able to act quickly, sino porque aquello que Él está produciendo en cada uno de nosotros but that He who is producing in each one of us no es superficial, is not superficial, no es inmediato, it is not immediate, sino una obra profunda que transforma nuestro interior. it is a deep work that transforms our interior. Por eso, una de las figuras que más me conmueven, si puedo usar esa palabra, una de las figuras que más me conmueven y me hacen abrazar el mensaje de Jesús And that's why one of the figures that moves my heart and most encourages me to embrace Jesus es cuando en Juan capítulo 20, versículo 15, después de su resurrección, is when in John 20, verse 15, after Jesus' resurrection, María, después de que llega al sepulcro y no encuentra a Jesús en la tumba, Mary, who comes to the tomb and does not find Jesus there, y en medio del dolor de creer que se han robado el cuerpo de su maestro, and in midst of the pain of believing that they had stolen Jesus' body, lo confunde curiosamente, y creo que prestes atención a esto, and she confuses him curiously, and I want you to pay attention to this, con el hortelano del huerto en el que Jesús había sido sepultado. with the gardener in the garden where Jesus had been buried. Mira cómo lo dice en Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, es decir, María Magdalena, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él.
woman, he said, "Why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Si me puedes regresar al versículo 14. Ella pensando que era el hortelano, le dijo. She, thinking he was the gardener, said to him. Y sabes, creo que no es casualidad que Juan, quien es el que escribe o quien nos da testimonio de estas palabras, no es casualidad que nos dé testimonio de este detalle tan especial. And I don't think it's a coincidence that John gives us testimony of what happens here. Y que la primer referencia que se hace de Jesús después de su resurrección tiene que ver con alguien que tiene o está familiarizado con el oficio de hortelano o agricultor. That the first reference that's made to Jesus after his resurrection has to do with someone who is knowledgeable in agriculture. ¿Por qué? Why? Porque en este contexto el hortelano no solamente era alguien que se dedicaba a cultivar flores dentro de un jardín. Because in this context, the gardener was not just someone who planted flowers around the garden, O que andaba por ahí con su regadera, ¿no? Regando las florecitas. or that it was en el- watering the flowers with his watering can. No, era alguien que plantaba árboles de olivos. It was someone that planted olive trees. Un hortelano en este contexto era alguien que plantaba higueras, viñedos, especias, especialmente especias aromáticas que servían justamente para la preparación de los cuerpos que eran llevados a ese lugar. It was someone who cultivated fig trees and olive trees and grapevines and species that were used to embalm the bodies. Plantas y árboles que tardaban en algunos casos años para poder crecer y dar el fruto que se esperaba que dieran. Plants and trees that often took years for them to grow and to give fruit. Y mientras ese fruto llegaba, And in the meantime that this fruit arrived, el hortelano cuidaba, the gardener cared for, regaba, watered, con cuidado enderezaba aquellas árboles que iban creciendo chuecos, straightened trees that had begun to grow crooked, podaba sus hojas cada vez que era necesario con un propósito. would prune the trees every time that they began to be overgrown. Ese era el contexto del hortelano. That was what the gardener did. Y por eso es tan significativo y no es casualidad que, te repito, la primer manifestación, la primer evidencia de Jesús resucitado tiene que ver con alguien alguien que tenía un oficio como el oficio del hortelano. So that's why I say this is important and that it's no coincidence that the first reference made to Jesus Y after quiero- his resurrection is being a gardener. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Porque así como el primer Adán fue puesto en un huerto para labrarlo y cuidarlo, Because in the same way that the first Adam was placed in the Garden of Eden to care for and cultivate the plants, y falló, and he failed, después de su victoria sobre la muerte, after his victory over death, Jesús aparece en otro huerto como el nuevo hortelano Jesus appears in a new garden as the new gardener para restaurar lo que el primer jardinero no pudo cuidar. to restore that which the first gardener could not take care of. Y sabes, esa tiene que ser nuestra esperanza, And you know, that has to be the hope that we have, que el Jesús resucitado, that in Jesus resurrected, al igual que un hortelano, in the same way as a gardener, no da por perdida ni abandona su obra. he does not
give up on his work. sino que trabaja, He works, poda, he prunes, endereza, he straightens, riega, he waters, abona, he fertilizes, cuida con paciencia y al mismo tiempo con ternura, he cares patiently and tenderly hasta cultivar y ver en nosotros lo que Él se ha propuesto hacer. until he produces in us what he has set out to do. Y así como el hortelano no espera a que la temporada sea buena para empezar a trabajar, And in the same way that a gardener does not wait till the season be a good time that he would start working, sino que poda, prepara la tierra, endereza lo que se está yendo chueco durante todo el año, yet he prunes and he fertilizes and he straightens that which is crooked during all the year, the whole year. de la misma manera, In the same way, Jesús sigue obrando en nosotros Jesus continues to work in us a través de las diferentes circunstancias por las que atravesamos, through the different circumstances that we walk through. sin importar si son circunstancias buenas o malas, No, it doesn't matter if those circumstances be good or bad, de gozo o aflicción, joyful or in affliction, con el propósito de fortalecer nuestra fe y transformar nuestro carácter. with the purpose of strengthening our faith and transforming our character. Y mira, en este sentido, Eclesiastés capítulo 3 And in the same sense, in Ecclesiastes chapter 3, ya nos anticipaba algo que la resurrección nos vino a confirmar. we were anticipated of something that was going to happen. Que hay un tiempo destinado y perfectamente orquestado por Dios para cada cosa. That there is a time designated and orchestrated for each thing. Tiempo para nacer, A time to be born, tiempo para morir, a time to die, tiempo para reír, a time to laugh, tiempo para llorar, a time to cry, tiempo para la guerra, time for war, tiempo para la paz, time for peace, tiempo para absolutamente cada cosa. time for every single thing. Y es interesante, And that's interesting porque aunque la resurrección de Jesús because even though the resurrection of Jesus no nos libra de los tiempos de llorar, does not free us from times of tears, aunque la resurrección de Jesús no nos libra de esos tiempos de guerra o de aflicción, como menciona Eclesiastés, even though Jesus' resurrection does not free us from times of war and affliction, lo que sí nos da es la certeza para creer que esos tiempos no son el final de la historia. there's certainty in that those things are not the end of the story. Que esos tiempos, al igual que un hortelano, Dios los está usando para cumplir plenamente su obra en nosotros. Those times are being used in Jesus as the gardener to carry out the purposes that God has. Y sabes, definitivamente tengo la certeza que hoy todos estamos atravesando por diferentes momentos en nuestras vidas. And you know, I have the certainty that each one of us are walking through different circumstances. Quizá para algunos hoy pueden decir que es un tiempo de bendición, Maybe some of you can say it's a time of blessing, que es un tiempo de nuevas fuerzas, that it is a time where your strength is being renewed, de ánimo, you're encouraged, de un gozo que a lo mejor no habían experimentado en toda su vida y libertad emocional, no sé. maybe it's a time of joy that you have never experienced before because of the freedom that you have found in Him. Pero para otros, But for others, quizás es un tiempo más de confusión, maybe it's a time of confusion, de lucha, of struggle, de temor, of fear,
de llanto, of crying, de más preguntas que de respuestas. of more questions than answers. Y no importa cuál es tu momento el día de hoy, And it doesn't matter what your moment is right now, sea bueno o malo, whether it be good or bad, pero especialmente si es un tiempo difícil. especially if it's a difficult time. Creo que tenemos dos opciones. We have two options. Podemos dejar de confiar en lo que Dios quiere hacer en nosotros We can quit trusting in what God wants us to do in us y tratar de encontrar respuestas más rápidas, and to try to find quicker responses, más convenientes, respuestas más convenientes desde nuestra percepción o nuestro entendimiento, or more convenient answers according to our perspective or our consciousness. fuera de Jesús, Outside of Jesus, o esperar pacientemente, or wait patiently, creyendo y confiamos que aunque quizá hoy no podemos entender por qué estamos pasando por esto, believing that maybe even though today we don't understand why we are walking through what we are, podemos confiar que esto no es el final de la historia, we can trust that that is not the end of the story, sino parte de lo que Dios está utilizando yet part of what God is using para poder cultivar en nosotros una fe firme y formar nuestro carácter. to cultivate a firm faith in us and the character that He wants to do in us. Y por eso en la porción que leíamos And that's why the portion that we read en Santiago in James nos lleva a un terreno en el que nuestro enfoque tiene que estar puesto en la venida del Señor. it takes us to a place where our faith must be placed on the coming of the Lord. Porque la resurrección no solamente nos da una perspectiva diferente de todas las cosas, Because the resurrection does not just give us a different perspective of all things, sino que nos da también la garantía de que el regreso de Jesús es real. it also gives us the guarantee that Jesus' return is real. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Porque la exhortación que encontramos en Santiago no es, hey, tengan paciencia hasta que las cosas mejoren. Because James' exhortation here is not, hey, be patient while you wait for things to get better. Tengan paciencia hasta que Dios les explique lo que está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera. Be patient while you wait for God to explain what He's doing and why He's doing it. Nuestra esperanza no está en un cambio de circunstancias, Our hope is not in a change of circumstances, sino en la garantía que nos da la resurrección y es que Jesús va a regresar. but in the guarantee that the resurrection gives us, and that is that Jesus will return. Y ojo, Attention. porque cuando Él regrese, Because when He returns, todo lo que hoy es injusto all that today is that is unjust va a ser puesto en orden. will be placed in order. Cuando Jesús regrese, todo lo que hoy está roto When Jesus returns, all that is broken today va a ser restaurado. will be restored. Todo lo que hoy está perdido All that today is lost va a ser hecho nuevo. will be made new. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar puesto en el regreso de Jesús. So our focus must be placed on the return of Jesus. Y por eso la paciencia de la que Santiago nos habla aquí no es una paciencia o una espera simplemente pasiva. So that's why the patience that James talks about here is not just a passive waiting, Ni algo que hacemos hasta que las cosas simplemente mejoren. nor something that we do just while we're waiting for things to get better. Es una paciencia que se sostiene
en la certeza de que Jesús resucitó y en la garantía de que Él va a regresar. It is a patience that is sustained in the promise that he was resurrected and he will return. Entonces, no es simplemente esperar por esperar. So it's not just waiting just to wait. No es decir, ay, bueno, esto en algún momento va a cambiar y las cosas van a ser diferentes. It's not the idea of, well, at some point this will change. La paciencia a la que la Biblia nos llama Patience, the patience that the Bible calls us to, se sostiene en la certeza de que Jesús verdaderamente resucitó is sustained in the belief that Jesus truly was y resurrected. en la garantía de que Él va a regresar. And it is the guarantee that he will return. Y por eso también el apóstol Pablo en Colosenses 3:2 nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. And that is why the Apostle Paul calls us in Colossians 3:2 to set our eyes on the things of above and not on earthly things. ¿Tiene sentido? Does that make esto? sense? Jesús va a regresar Jesus will return, y su regreso traerá una nueva realidad. and his return will bring a new reality. Porque como Él lo dice en Apocalipsis, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Because as it says in Revelation, behold, I make all things new. Y Él usa las circunstancias para afirmar, mientras Él regresa, Él está usando las circunstancias para afirmar nuestra fe y transformar nuestro carácter. And in the meantime that he returns, he is using the things to affirm our character and strengthen our faith. Ahora, déjame aclarar este punto, Let me clarify this point, porque ni en Santiago, because neither in James ni en ningún otro lado de la Escritura, nor in any other place in scriptures se nos llama a ver el sufrimiento como algo deseado o algo que intencionalmente busquemos. are we called to look at suffering as something that we should hope for or look for. De hecho, el sufrimiento y cualquier cosa que se derive de esto In fact, suffering and anything that comes from our suffering son el resultado de vivir en un mundo caído y contaminado por el pecado. is the result of living in a corrupt and fallen world that has been corrupted by sin. Y estoy seguro que todos hemos pasado por diferentes circunstancias And I am sure that each one of us have walked through different circumstances que nos han permitido comprobar que es difícil ver algún tipo de fruto en medio del sufrimiento, la pérdida o la aflicción. where we have seen that it's difficult to see the fruit that comes out of affliction. Pero cuando nuestra paciencia se sostiene en la certeza de que Jesús resucitó y en la garantía de su regreso, But when our hope is sustained in the fact that he was resurrected and the guarantee that he will return, es cuando comenzamos a ver sus huellas afirmando nuestra fe y transformando nuestro carácter. is when we begin to see the prints of him affirming our faith, Aún en medio del dolor, even in the middle of our pain, aún en medio de la aflicción. even in the middle of our affliction. Entonces, aunque la aflicción es el resultado de habitar en un mundo caído y contaminado por el pecado, So even though our affliction is the result of living in a fallen world that is corrupted by sin, Dios usa eso God uses even that para transformar nuestro carácter to transform our character y afirmar nuestra fe. and to affirm our faith. Y cuando aprendemos a navegar por esos mares con paciencia, And when we learn to navigate through those seas with patience, es cuando comenzamos a ver las huellas de Dios transformándonos. is when we begin to see the prints of him transforming our lives. Déjame decirlo así. Let me say it like this. Pero aunque no hay valor alguno
en alguna ofensa recibida, even though there is no value found in an offense that has been received, cuando aprendemos a pasar por ese tipo de situaciones con paciencia, when we learn to walk through those circumstances with patience, sin ser consumidos por el resentimiento, without being consumed by resentment, es cuando podemos ver las huellas de Jesús obrando en nuestro carácter, is when we can see the glimpses of God working in our character, sanándonos y Healing us. dándonos la capacidad de ofrecer un perdón genuino y liberador. and enabling us to offer a healing forgiveness, Aunque no es agradable pasar por un momento de pérdida, even though it's not pleasing to walk through a time of loss. cuando lo atravesamos con paciencia, When we walk through it with patience, sin dejar que nuestro corazón se endurezca, without permitting our heart to be hardened, es cuando podemos empezar a ver las huellas de Jesús trayendo consuelo y restauración a nuestra alma. we can start seeing what Jesus is doing to bring consolation and restoration to our lives. Entonces quiero que medites en esto, So I want you to think about this. porque así como un labrador espera el precioso fruto de la tierra, como Because- dice Santiago en el versículo 7, Because in the same way that a gardener waits for the precious fruit to be given, like it says in James 5:7, de la misma manera, la resurrección de Jesús y la garantía de su regreso in the same way the resurrection of Jesus and the guarantee of his return es lo que nos permite esperar con paciencia y con fe, is what permits us to wait patiently and with faith, confiando en que cada poda, trusting that each pruning, cada temporada difícil, each difficult season, cada temporada aún de gozo por la que atravesemos, every season, even those of joy in our lives, Jesús lo está usando para producir algo en nosotros que solamente Él tiene el poder y la capacidad de producir. Jesus is producing in us something that only he has the power to produce in us. Por eso si continuamos leyendo, Santiago es intencional en ponernos como ejemplo, como ejemplo de esta clase de paciencia a Job y a los profetas. That's why if we continue reading, we see how James places an example of Job walking through affliction. Mira cómo lo dice, versículo 10 y 11. Look at what it says in verse 10 and 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Y no sé si pudiste ver la relación que hay entre aflicción y paciencia. And I don't know if you could see the relationship that there is between patience and suffering. Dice Santiago, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. James says, take as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Entonces es interesante cómo la Biblia va a relacionar la aflicción con esta paciencia de la que hemos venido hablando. So it's interesting to see how the Bible gives this relationship that there is between suffering and patience. Y me llama la atención especialmente que Santiago pone como ejemplo a Job. And it calls my attention especially how James places Job as an example. Porque es la historia de un hombre que la escritura, además de describirlo como un hombre íntegro, Because it is the story of a man that is described as a righteous man,
fue alguien profundamente bendecido en todos los aspectos que podamos imaginar. And that was highly blessed in all the areas that we could even have ever imagined. Tenía esposa, He had a wife, hijos, children, dinero, money, propiedades, properties, sirvientes, servants, todo lo que actualmente llamaríamos o consideraríamos como alguien exitoso. everything that we would take to consider to call him successful. Pero a pesar de eso, y si conoces la historia, But despite that, and if you know the story, en un instante, in an instant, Job termina perdiéndolo todo Job ends up losing everything a través de diferentes sucesos, incluyendo su propia salud. through different occurrences that includes his own health. Y por si fuera poco, su círculo más cercano, su círculo de influencia en ese momento de crisis se volvió más un obstáculo y un elemento de presión para él que de ayuda. And as if that were not enough, his close circle of friends and family end up being more of an obstacle for him than a blessing. Su esposa, motivada por el dolor y el sufrimiento, His wife, motivated by pain and suffering, le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. tells Job, curse God and die. Y no solo eso, sus amigos, quienes supuestamente llegan para consolarlo, terminan diciéndole: tú tienes la culpa de lo que te está pasando, seguramente hay algún pecado que no has confesado y todo esto es resultado de tu mal, de tu maldad. And not only that, but his friends come supposedly to console him, but end up saying, you were at fault here that all of this has happened. Pero a pesar de todo esto, Despite all of that, a pesar de las pérdidas, despite his a losses, pesar de las acusaciones despite the accusations, y la confusión de no entender por qué le ha venido toda esta aflicción, and the confusion of trying to understand why all of this had come to him, vemos a un Job esperando con paciencia a que Dios actúe conforme a su voluntad. we see Job waiting patiently for God to act. ¿Te das cuenta? Do you realize? Ese es el ejemplo de la paciencia de la cual Santiago nos habla. That is the example of suffering that James tells us about. Y me encanta porque al final de la historia, Job pudo declarar algo que de otra forma no hubiera sido posible declarar. And I love it because at the end, Job declares something that he would not have been able to declare if. En Job 42:5, Job termina diciendo: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos pueden verte. In Job 42:5, it talks about how he had heard of you, but now his eyes saw him. Aunque Job no entendía lo que estaba pasando, Even though Job did not understand what was going on, esa paciencia that patience lo posicionó en un terreno en el que su fe fue afirmada y su carácter fue transformado. placed him in that area where his faith was strengthened and his character was transformed. De tal forma que pudo conocer a Dios de una manera que nunca lo hubiera conocido sin todos esos eventos pasando en su vida. In such a way that he was able to know God in a way that he wouldn't have been able to if he had not walked through that affliction. ¿Te das cuenta? Do you realize? Y eso es justo lo que Santiago quiere mostrarnos. This is just what James wants us to see. Que una paciencia que se sostiene en la certeza de que Jesús resucitó y en la garantía de su regreso. That a patience that is sustained in the certainty of his resurrection and the guarantee that he will come again Es lo que nos mantiene firmes. is what keeps us firm and Aún steadfast.
en medio de las circunstancias difíciles, even in the difficult circumstances, sabiendo que son esas cosas lo que Dios está usando para transformar nuestro interior. knowing that those are the things that God is using to transform our lives. Y mira lo que el mismo Santiago dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean íntegros y maduros sin que les falte cosa alguna. James 1:3 says, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿verdaderamente quieres ver a Dios obrando en tu vida? do you truly want to see God working in your life? Estoy seguro que todos diríamos que sí, o la mayoría diríamos que sí. I'm sure that most of us would say yes. Entonces tenemos que aprender a esperar con paciencia So we must learn to wait patiently hasta que el precioso fruto de su obra madure until his precious fruit would be made ripe y sea completado a través de aquello que hoy estemos viviendo. and would be complete through that which we are walking through today. Que ojo, Attention, no lo estoy minimizando, I am not minimizing. no le estoy quitando el peso real al momento, I am not taking away the weight of things. pero cuando ponemos nuestros ojos en el Jesús resucitado y en la garantía de su regreso, But when we place our eyes on the resurrected Christ and the guarantee of his return, eso que hoy estás viviendo that which you are walking through today es momentáneo is momentary y algo que no se compara con el eterno valor de que nuestra fe sea afirmada y nuestro carácter sea transformado and with the eternal value that our faith would be affirmed mientras esperamos while we wait pacientemente. patiently. Y quiero terminar leyéndote lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios. And I want to finish reading what the Apostle Paul wrote in 2 Corinthians. No en un momento en el que Pablo estaba en las islas Caimán, en una hamaca con una coca bien fría. Not while Paul is in a hammock on the islands drinking a cold Coca-Cola. Esto lo escribe Pablo en un momento en el que su ministerio estaba siendo cuestionado, This happens in a moment where Paul's ministry is being questioned, que su llamado estaba siendo menospreciado his calling is being despised por un grupo de creyentes quien en lugar de apoyarlo estaban haciendo todo esto. by a group of believers that instead of supporting him were doing all of this. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿a dónde te está llevando aquello que hoy estás viviendo?
Where is what you are walking through today taking you? Sea una temporada de gozo o de llanto, Whether it be a season of pain or of joy, sea una temporada de aflicción o de bendición. whether it be a season of affliction or of blessing, ¿A dónde te está llevando eso? where is this taking you? Si no te está llevando a conocer más a Jesús, If it is not taking you to know Jesus more, si no te está llevando a ver sus huellas trabajando en tu interior, if it is not taking you to see what He is doing in your interior, si no te están llevando estos momentos a que tu fe sea afirmada, if these moments are not leading your faith to be made firm, entonces necesitas aprender a esperar o a ver al Jesús resucitado. then you need to learn to wait, to fix your eyes on the Jesus that has been resurrected Y a la garantía de su regreso. and the guarantee of His return. Y si hoy tú necesitas esa paciencia, And if today you need that patience, quiero animarte y quiero recordarte que Jesús no es alguien que abandona lo que siembra. I want to remind you and encourage you that Jesus is not a gardener that forgets what He has planted. Pero es necesario afirmar nuestros corazones, como dice Santiago, But it is necessary to affirm our hearts, as James tells us, y tener paciencia, and to be patient, porque Él está cerca.